El acta de la sesión 21 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 22 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un set de documentos enviados por la Sociedad Nacional de Oleoductos, Sonacol, por los que responden a las preguntas que quedaron pendientes en la sesión especial realizada en Santiago, y asimismo envían copia de oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles relativo al desarrollo del proyecto Oleoducto de Abastecimiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Estos ya fueron enviados al correo de las y los señores diputados. Carta de la señora Úrsula Mancini, de la empresa Bombas Brown, mediante la cual solicita los buenos oficios de la Comisión con objeto de poder concretar una reunión con Carlos Cortés, abogado encargado de los procesos judiciales de los casos Interchile, ya que a la fecha no han tenido respuesta a todas las comunicaciones que le han enviado. Una nota de la Fiscalía, un oficio de la Fiscalía de Diego Almagro, porque solicitan copia del acta de la sesión en que se trató del accidente acaecido en Potrerillo, División El Salvador de Codelco, en que participaron el presidente ejecutivo de Codelco, don Nelson Pizarro, y el vicepresidente de Operaciones Norte, don Álvaro Aliaga Llobet. Ya fue remitida a la Fiscalía la documentación por ello solicitada. Una comunicación de la señora ministra de Medio Ambiente, por la que se disculpa por no asistir a la sesión de hoy, ya que se encuentra invitada a la misma hora en la Comisión de Medio Ambiente. Hemos recibido un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el régimen de propiedad de la empresa de servicio público eléctrico. Esto fue el oficio por concentración de la propiedad que se solicitó a raíz de la audiencia a los sindicatos de CGE. Un correo electrónico de Cochilco, mediante el cual solicitan se invite al vicepresidente ejecutivo con objeto de aclarar las denuncias relativas a la tributación de grandes empresas mineras formuladas por la señora Karina Oliva, presidenta del Partido Poder Ciudadano, Francisco Marín de la Fundación Chile Movilizado y Julián Alcayaga, presidente de la ONG Chile Cobre, en el reportaje del 4 de septiembre de 2018 publicado en el diario electrónico El Mostrador. Asimismo, hemos recibido, señora Presidenta, una nota de CADEM, consultora de investigación de mercado y opinión pública, por la que solicita entrevistar a 6 miembros de la comisión, ya que está realizando una encuesta por encargo de la empresa de transmisión eléctrica Transelec sobre reputación corporativa. Un informe de ENAP sobre proyectos de inversión en energías renovables no convencionales y eficiencia energética, también fue enviado a los correos de las y los señores diputados de la comisión. Un oficio del Ministerio de Energía, señora ministra, por la cual se extiende una invitación a los miembros de la comisión y a sus asesores a participar del taller de cierre de diagnóstico de la distribución eléctrica en Chile, a realizarse en Santiago. Y hemos recibido sobre la cuenta un oficio de don Leopoldo Pérez, jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, mediante el cual nos comunica que en la sesión del día de hoy la diputada señora Sofía Cid será reemplazada por el diputado don Bernardo Berger. Eso es todo, señora Presidenta. Sí. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Hay una comunicación de Cochilco de la cual me gustaría una copia, en la que está solicitando una audiencia. Puntos varios. Diputada Chicardini y después diputado Castro. Presidenta, quería ver la posibilidad de que retomáramos la visita que teníamos pendiente para El Salvador, la sesión de la Comisión de Minería, que se tuvo que postergar porque en ese periodo justamente coincidía con lo que era la negociación colectiva, pero eso ya culminó. No hay ninguno que hoy día esté en ese proceso, entonces quería ver si es que una propuesta tentativa podría ser después, la última semana de octubre, los días del jueves 25, viernes 26, si es que es posible que la puedan considerar. ¿Están de acuerdo los colegas? La verdad es que a propósito de esta solicitud que me había hecho la diputada, me encontré casualmente con los directivos de Codelco y les planteé que estaba la idea de retomar esto. Me dijeron que no había ningún problema en este minuto para retomarlo, así es que les vamos a cobrar la palabra. Muy bien. ¿Me parece? Ok, acordado. 25 y 26, en principio, a menos que surja cualquier dificultad. Sí, pues sujeto a modificación, pero podría ser como una fecha tentativa. Diputado Castro. Presidenta, le había dicho yo a usted y por su intermedio quiero pedirle a la comisión que pudiésemos recibir, solo por un sentido de urgencia y de preocupación, a los líderes de la División Andina de Planta, del sindicato Unión Planta,
por 10 minutos, muy brevemente, solo porque quieren transmitir la posibilidad de que podamos oficiar al ministro de Minería y al presidente ejecutivo de Codelco en torno a la posibilidad de crear una mesa de diálogo o que se restablezcan las conversaciones entre los trabajadores y la planta. Los buenos oficios. Entonces quisiera pedirle a usted, presidente, y a la comisión, que pudiésemos, y con la autorización de la ministra también, por supuesto, 10 minutos, muy brevemente, porque están acá los líderes máximos de la división andina de la planta, solo para escucharlo y proceder a la petición que ellos nos hagan de oficio. Bueno, hecha la salvedad de que nosotros no podemos intervenir en un proceso que se encuentra en negociación, y dejándolo explícitamente claro, les vamos a dar la opción de que nos digan, y dependiendo de lo que nos digan y nos pidan, el poder actuar mediante las atribuciones que tengamos, y si no podemos hacerlo, se los vamos a tener que decir también. Así es que pasen. Sí, no se mueva. Tranquila, sí. Sí. Les damos la bienvenida y en razón que tenemos una tabla que ya estaba acordada desde antes, hemos acordado escucharlos por 10 minutos, así es que les rogaría que antes de hablar se identifiquen. Ustedes saben y conocen que nosotros no podemos intervenir en un proceso que está en negociación. Por lo tanto, la idea es escucharlos y, de acuerdo a lo que ustedes nos planteen, el ver si podemos de alguna manera apoyar o vamos a tener que contestarles que, de acuerdo a la ley, no nos es permitido, pero para eso el secretario nos va a auxiliar. Eso. Adelante. Perfecto. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Aclarar básicamente que nosotros no estamos solicitando una intervención en lo que se refiere directo a una negociación colectiva. Lo que tenemos acá es una grave dificultad entre la administración, obviamente, que está en huelga con nosotros, que es Codelco, en no querer acatar una resolución que salió de la Dirección del Trabajo. Nosotros tenemos una resolución, la 78, que salió el 17 de septiembre, en la cual le dice a la administración de Codelco, y lo declara la Dirección del Trabajo, en que estos trabajadores que están en el sindicato mantienen un piso de negociación colectiva. Por lo cual, la administración de Codelco desconoce esto, lo que ha llevado a lo que hoy día mantenemos, que son dificultades en los derechos de los trabajadores, y nos ha llevado a mantener unos días de huelga. No se está solicitando de que intervengan en puntos ni de dinero ni nada, solamente que Codelco acate lo que la Dirección del Trabajo dictaminó el 17 de agosto. Entonces, aquí nosotros no sabemos si bien se oficializa Codelco o de alguna forma oficializar al ministro de Minería, que nos responda por qué la administración de Codelco, de la estatal más grande que tenemos en la empresa, no acata las resoluciones de otra entidad estatal, como es la Dirección del Trabajo, en la cual dictamina que nosotros mantenemos esos puntos que son nuestros, pero los desconoce la administración. Entonces, básicamente en ello, además, lo que queremos poner en cautela a la comisión es de que la forma de operar en la planta concentradora hoy día es con personal que es más bajo de los reglamentos que ellos dicen, en cantidad, por lo cual eso pone en riesgo las operaciones. Al poner en riesgo las operaciones, pone en riesgo un posible derrame, lo venimos denunciando hace muchos días atrás, que es poner en juego el agua del Valle de la Concagua por querer saltar la ley en lo que son los reemplazos. En forma de operar en la planta concentradora, pone en riesgo la vida de los trabajadores también en ser menor que el mínimo que ellos mismos exigen. Entonces, esto, por favor, la Comisión de Minería queremos que esté informada de lo que está ocurriendo en Codelco, y no puede ser, explicamos nosotros, que no puede ser que la estatal tenga esta posibilidad de saltarse las leyes a diestra y siniestra y seguir operando en la forma que lo está haciendo. Una consulta breve a propósito de la resolución de la Dirección del Trabajo. ¿Es una resolución que tiene ámbitos circunscritos solamente a la división de ustedes o es amplia en Codelco? Es amplia en general. Es decir, amplia en general, es amplia de todas maneras, porque dice que los trabajadores que mantienen un libro colectivo que arrastran, no importa que se hayan cambiado de sindicato o que el sindicato sea nuevo, sino que ellos mantienen sus beneficios que venían desde otros sindicatos.
tratándose de una resolución de amplia aplicación y que no tiene directa relación con con la negociación colectiva que ustedes tienen en este minuto, yo creo que respecto de esa resolución podríamos consultarle a Codelco directamente o a la Dirección del Trabajo el por qué no se estaría cumpliendo en este caso. Tengo la impresión, señor secretario, que sobre el tema de los reemplazos y la gente que estaría en insuficiente cantidad, ahí tampoco hay problema. No hay problema ahí. Okay. Porque son parte de la negociación. Ok, entonces en ambos casos vamos a oficiar a Codelco y a la Dirección del Trabajo, ¿le parece? Copia de la resolución, sí. Sí. Ningún problema. ¿Traemos? ¿Permiso? ¿Les parece? Ok. ¿Hay acuerdo entonces? Hay acuerdo. Muchas gracias. Perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Agradecido De totalmente. nada. Que les vaya bien. Dejamos... Así. Ah, perdón. Sí, disculpe. Ok. Bueno, continuando o dando inicio a la orden del día, más bien, hoy día teníamos convocadas al diputado Berger. Le vamos a informar que aquí no dejamos conversar a los contertulios. Sí. Dando inicio entonces a la orden del día, vamos a recibir en primer lugar a la señora ministra de Energía. Ya ustedes deben saber que se ha excusado la ministra de Medio Ambiente porque está en este minuto en la Comisión de Medio Ambiente atendiendo otro tema. Entonces con la ministra de Energía, que le agradecemos que asista a esta comisión acompañada de sus asesores, va a contarnos qué es lo que está pasando con la mesa de descarbonización de la matriz energética. La idea es que conversemos de esto hasta las 16:30 para que podamos dar inicio al proyecto, al estudio del proyecto de ley que está anunciado en la tabla y en la convocatoria. Adelante, ministra, buenas tardes. Lo tenemos. Muy buenas tardes, Presidenta. A través de su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Tenemos algún problema logístico con la presentación, pero al menos está impresa. Nosotros también tenemos un problema logístico, parece. Están llamando para la sesión especial, para convocatoria, así que mientras ustedes solucionan, nosotros vamos a dar quórum y venimos, ¿ya? Ningún problema. Ya no interrumpamos más a la ministra, por favor. Ahí sí. Bueno, les decía que la primera gráfica ahí muestra un poco el rol que ha tenido el carbón en la generación eléctrica nacional, y lo que pueden ver es que el carbón ha tenido una presencia relevante. De hecho, se convirtió en el primer energético de la generación con la crisis del gas. Si ustedes ven ahí, el carbón tenía una presencia importante en la matriz, luego viene la importación de gas, que justamente marca alrededor del año 97, como empieza a ingresar en la matriz, se masifica y 10 años después se produce el corte del suministro, lo cual de alguna manera hace que el sistema, para ajustarse a la demanda y no generar cortes del suministro, ingresan rápidamente las centrales a carbón a suplir esa parte. Inicialmente entra el diésel, que es más rápido, y luego el carbón. Y por lo tanto su presencia en nuestra matriz ha sido y sigue siendo muy relevante. En la lámina siguiente ustedes pueden ver lo que son los últimos 3 años, y en lo que va corrido el 2018 no es distinto a aquello. Lo que se ve es que el carbón representa alrededor del 40% de la matriz de generación, porcentaje que, por ejemplo, el año 2016 fue un mayor producto de que fue un año con hidrología muy seca.
y por lo tanto estamos hablando de un insumo de nuestra matriz que es muy relevante, producto de que en los años anteriores ha tenido un costo de desarrollo bajo y por lo tanto ha permitido alcanzar costos más bajos de la energía dentro de las alternativas que habían existentes. Hoy día sabemos que el desarrollo de las energías renovables en forma competitiva y a bajos costos está siendo la que está liderando la expansión de la generación. Algunos antecedentes de las comunas con unidades de carbón están ahí presentadas. Se presenta no solo la cantidad, la potencia instalada en cada una de esas 6 comunas, sino que también el número de centrales a carbón, que totalizan 28, y además está señalado ahí cuáles de estas comunas han sido declaradas en situación de latencia o saturadas por algún contaminante, sea este material particulado 2,5 o 10, anual o diario. Lo que se puede ver ahí es que básicamente Tocopilla, Puchuncaví y Coronel tienen declaración de zona saturada. Y bueno, lo que ven ahí también es que la concentración mayor se da en mejillones de centrales a carbón, pero también una presencia importante en Tocopilla, Puchuncaví, Coronel y Huasco. La lámina siguiente muestra las empresas, básicamente son 4 empresas, AS Gener, Engie, Enel y Colbún, donde claramente el número de centrales a carbón es mayoritario en el caso de Gener. De hecho, del total representa un 55%, seguido por Engie. En el caso de Enel y Colbún hay un número menor de centrales. Otro tema que creo que es importante relevar en esta conversación es que de alguna manera el proceso de descarbonización no es nuevo en Chile. Es nuevo en Chile, pero no en el mundo. Es un proceso que en otros países del mundo también se están dando, y de hecho ahí hay una gráfica, y lo que uno puede ver es que ya son varios los países que han anunciado procesos de descarbonización. Igualmente es relevante comentar que hay de hecho un acuerdo, el Powering Past Coal Alliance, que reúne a 21 países en un compromiso de efectivamente gradualmente cerrar las plantas a carbón al 2030. Pero debo también decir que de estos 21 países, 17 países tienen una componente de carbón menor a 11% en su matriz. Por lo tanto, no es estrictamente comparable a la nuestra, que como les mostraba antes, tenemos un 40%. O sea, de estos 21 países, básicamente no son más de 3 las que tienen entre 20 y 35% de carbón, que es el caso de Dinamarca, de Holanda y de Portugal. El resto son países en que en realidad, bueno, de hecho 8 de ellos tienen 0% carbón. Entonces, eso es importante tenerlo a la vista. O sea, está este proceso a nivel mundial, pero países con el nivel de penetración del carbón como el nuestro, se ha dado claramente en el caso nuestro. Ahora, ¿por qué surge esto? Esto surge con un acuerdo que se firmó en enero del 2018 entre las empresas generadoras a carbón y el Ministerio de Energía. Este es un acuerdo firmado en forma voluntaria y que consta básicamente de 3 partes. La primera, que dice que las empresas firmantes se comprometen a no iniciar nuevos desarrollos de proyectos a carbón que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes a partir de esta fecha. Es decir, hay un compromiso de no construir más centrales que no cuenten con estos sistemas, lo que en la práctica hoy día, dado los costos, es equivalente a decir que no se construyan más centrales a carbón por, como les digo, los costos que esto implica. El segundo compromiso del acuerdo es la creación de un grupo de trabajo que analice en el contexto de la política energética 2050 los elementos tecnológicos, ambientales, sociales, económicos, de seguridad y de suficiencia de cada planta y del sistema eléctrico en su conjunto, que permita establecer un cronograma y las condiciones para el cese programado y gradual de la operación de las centrales a carbón que precisamente no cuenten con estos sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otra tecnología equivalente.
Y por último, en el mismo acuerdo se establece que será el Ministerio de Energía el que coordina este grupo de trabajo, y ese es precisamente lo que nos hemos abocado a hacer. Quiero adelantarles, eso sí, que en el proceso de descarbonización esta es una variable importante, pero no es la única. El proceso de descarbonización incluye no solo este proceso de establecer un cronograma de retiro y reconversión de centrales a carbón, que básicamente está enfocado en la generación eléctrica, sino que también tiene otras componentes que apuntan en la misma dirección. Entre otros, por cierto, el promover la generación en base a energías renovables, la ley de eficiencia energética recientemente ingresada a través de la Comisión de Minería y Energía del Senado, que apunta precisamente a una mayor cultura de ahorro energético y que por lo tanto busca reducir los requerimientos energéticos, el fomento al transporte sustentable, que duda cabe, el transporte en Chile representa 1/3 del consumo de los combustibles fósiles y por lo tanto todo lo que podamos promover en términos de transporte de bajas emisiones también contribuye a este proceso de descarbonización, y otras medidas que apuntan a la reducción de emisiones, como es precisamente medición, reporte y verificaciones en el sector energético, instrumentos que hagan que sean económicamente eficientes para cumplir con nuestros compromisos internacionales de reducción de carbono. Por lo tanto, solo para ponerlo en contexto, hay varias medidas que justamente lo que buscan es avanzar a una descarbonización energética. Bueno, esta mesa de descarbonización que, como les decía, coordina el Ministerio de Energía, se conformó el 11 de junio y por lo tanto ya está constituida. Los objetivos de esta mesa son principalmente poner en la discusión todas las variables que inciden en este proceso. Y en eso nosotros fuimos lo más explícitos posible, no solo en la conformación de la mesa, sino que en indicar que esta era una mesa de diálogo en la cual todos podamos escucharnos, porque el proceso de descarbonización tiene una arista ambiental y de salud, pero también tiene una arista laboral, tiene una arista económica, por cuanto puede incidir en los costos del sistema, y por supuesto de seguridad en el sistema eléctrico nacional. Y todas esas miradas son importantes y creemos que era necesario escucharnos y por lo tanto también encargar estudios, recibir a otros en audiencia para que puedan poner sobre la mesa sus puntos de vista, y que en base a esa conversación nosotros podamos, hacia el primer semestre del próximo año, sentarnos nuevamente en el marco de este acuerdo voluntario y establecer un cronograma de retiro y reconversión que tome en cuenta cada uno de estos aspectos. ¿Quiénes son los que fueron convocados a esta mesa? Bueno, evidentemente las empresas firmantes con su asociación de generadores, que también fue parte de este acuerdo con el Ministerio de Energía. Por su parte también, por el lado del sector público, evidentemente está el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente también, la Comisión Nacional de Energía, y acá con un asterisco porque no es un ente autónomo, el coordinador eléctrico, precisamente por todos los antecedentes que puedan poner a disposición respecto a la planificación energética de largo plazo. También quisimos poner en la mesa a los clientes, que son básicamente los consumidores, representados a través de una asociación de consumidores, y la minería, que son los grandes consumidores del sistema eléctrico. También estaban invitadas algunas ONG, particularmente WWF Chile, Chile Sustentable y Casa de la Paz. También quisimos conversar y poner justamente en esta mirada de desarrollo sostenible que tiene el ámbito económico, ambiental, pero también social, poner a la sociedad civil y al mundo laboral. Y en ese sentido integramos a esta mesa de conversación al Sindicato de las Centrales de Carbón de Tocopilla y también al Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio. Y por último, también invitamos a algunos expertos, tanto nacionales como internacionales, a través de la GIZ, que es esta agencia alemana que ha colaborado permanentemente con el Ministerio.
¿En qué ha consistido el trabajo de esta mesa? Bueno, nosotros nos fijamos un cronograma mensual en el cual de alguna manera vamos abordando por temática cada uno de los aspectos relevantes. Como les decía, en junio se conformó la mesa, se dio inicio y se acordó la forma de trabajar hacia fines de junio. A fines de julio hicimos una mesa que abordó los impactos de salud y de calidad del aire. Ya les contaré un poco con qué presentaciones contamos en esa oportunidad. A fines de agosto, experiencia internacional. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y ya tenemos agendado para los próximos meses, en particular para este mes, analizar los impactos en el sistema eléctrico, luego las variables ambientales, en noviembre alternativas tecnológicas y finalmente en diciembre los impactos económicos y sociales. Importante destacar que acá hay audiencias que permiten que los distintos interesados, aun cuando no participen en forma permanente de la mesa, puedan también participar con sus puntos de vista y ser escuchados por todos los integrantes. Yo, en la primera reunión que tuvimos, de hecho, yo pedí encarecidamente de que todos los que estábamos invitados a esta mesa permaneciéramos en la mesa, porque justamente acá se trata de escucharnos todos las distintas perspectivas. ¿Les parece que suspendamos ahora? Son las 4 y venimos al tiro. Sí, ya. Gracias, presidenta. Ahora tenemos la presentación ahí en las imágenes. Un poco quería comentarle algo más de detalle sobre lo que se ha hecho y lo que se tiene presupuestado para las próximas sesiones. Tal como les comentaba, ya tuvimos una sesión en junio sobre el impacto, en julio fue esta, sobre el impacto en salud y calidad del aire. Ahí tuvimos la posibilidad de escuchar al doctor Pablo Ruiz, que presentó los estudios con desarrollo de datos de salud entre los años 2000 y 2010, que era la información disponible, de Patricia Matus y también de Marcelo Fernández del Ministerio de Medio Ambiente, que se refirió particularmente al tema de las normas para las termoeléctricas y cómo éstas han incidido en la calidad del aire. En la sesión de experiencias internacionales, como les comentaba, escuchamos las experiencias de Alemania, donde se enfatizó en la importancia de desarrollar nueva capacidad de generación. En este caso, en el caso de ellos, enfatizaron mucho la necesidad de desarrollar capacidad con gas natural que acompañara las energías renovables. Escuchamos también el caso de Reino Unido, en que también se relevó la importancia de crear un mercado de suficiencia en la práctica para desarrollar la flexibilidad que permita mantener la seguridad del sistema. O sea, un poco, también el caso de la Agencia Internacional de Energía, que habló de la importancia de las interconexiones, el caso de Estados Unidos, y que relevaron básicamente la importancia de que estos procesos sean acompañados de el desarrollo de otras fuentes de generación que vayan reemplazándolo y de otras medidas regulatorias que permitan que entonces este proceso no ponga en riesgo la seguridad y la competencia del sistema. Para este mes estamos esperando un estudio que ha estado desarrollando el Coordinador Eléctrico Nacional, que debiera darnos luces sobre el impacto de la salida de las centrales a carbón sobre la operación económica y técnica del sistema eléctrico nacional, es decir, cómo incide ello en la seguridad, en la estabilidad y en los requerimientos de infraestructura del sistema. Posteriormente, en octubre, en que se van a ver las variables ambientales y sociales,
Esperamos también contar con un estudio que es encargado por el Ministerio de Energía, que justamente también busca ver cómo incide esto en las variables ambientales a través de experiencia internacional y también relevando impactos que puede tener a nivel de desarrollos locales. Para el mes de noviembre, en la sesión de alternativas tecnológicas, tenemos presupuestado también conocer un estudio también del Ministerio de Energía junto con GIZ, que busca relevar las alternativas tecnológicas complementarias a este proceso de descarbonización. Y finalmente, en la sesión de diciembre, contar con un estudio encargado en coordinación con el BID en este caso, sobre los impactos económicos, o sea, estrictamente impacto en empleo y en los ingresos locales y en la actividad productiva. Esos son los estudios que están encargados, pero como les decía anteriormente, junto con ello van a haber espacios para audiencias. Ya hay varias instituciones que nos han pedido asistir y poder presentar sus puntos de vista, y dependiendo de la temática se les va haciendo el espacio en cada una de estas sesiones mensuales. Se me olvidó que estaba pasando esto. Gracias. Ahora, ¿cómo es este proceso de retiro y reconversión de centrales? Es importante señalar un poco cuál es este procedimiento. O sea, una vez escuchadas todas estas posiciones, conocido el impacto social, ambiental, laboral y de seguridad y competencia del sistema, ¿qué pasa con este cronograma de retiro y reconversión? Bueno, primero la ley establece que cualquier retiro o desconexión o cese de operación de las unidades debe ser requerido al Coordinador Eléctrico Nacional, tiene que ser, a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia, al menos con 24 meses de anticipación. Y esto es relevante porque evidentemente hay que asegurar que esto no tenga un impacto negativo en el sistema eléctrico. En estos casos, y previo informe del coordinador, la CNE puede, eso sí, eximir los plazos, pero también podría prorrogar por 12 meses la decisión o la acción del retiro o desconexión de las centrales, siempre en resguardo de la seguridad del sistema eléctrico. Y de hecho, ya se anticipó una empresa, que es el caso de Engie, que anunció tiempo atrás la solicitud de retirar 2 de sus centrales en Tocopilla. Son 2 centrales que suman 167 megawatts, y el coordinador, habiendo hecho los estudios, le permitió la desconexión a partir de abril del 2019. Sí le puso como condición que se encontrara ya en servicio la línea de transmisión de 500 kilovoltios entre Nueva Maitencillo y Polpaico. Este es uno de los tramos de la línea Cardones-Polpaico. Por lo tanto, en este caso ya se procedió a la solicitud, se le autorizó el retiro. Esta es una central que, de acuerdo a son 2 centrales que, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, tienen un factor de planta relativamente bajo, es decir, su tasa de utilización no es tan alta. De acuerdo a los antecedentes que ha presentado la empresa, es del orden de algo más de 30 trabajadores que estarían siendo recolocados o se le estaría ofreciendo un plan de retiro, y por lo tanto, del punto de vista laboral, no se prevén mayores dificultades. Pero tal como comentábamos anteriormente con la presidenta, evidentemente existe una preocupación legítima por parte de los trabajadores, particularmente de la comuna de Tocopilla, de que si este proceso se acelera, vean mermada su fuente laboral, que en esta comuna es básicamente asociada a la actividad de la termoelectricidad. Eso respecto del retiro. Y
simplemente señalar en base a lo que hemos estado conversando, primero de que este es un trabajo en curso y por lo tanto, como les mostraba, durante todo este año vamos a estar con estas sesiones mensuales y por lo tanto a esta fecha no existe un plazo determinado de retiro de las unidades de carbón. Es importante dentro de esta decisión multifactorial considerar también que acá hay contratos de suministro vigentes por varios años más y por lo tanto hay que ver qué significan cambios en esa materia y cómo esto podría impactar los precios. Hay un reciente estudio que se ha dado a conocer en la prensa de Valgesta que advierte sobre los riesgos que esto podría tener en las tarifas a los clientes residenciales, particularmente porque en la medida que se retiran estas centrales se va perdiendo el descuento en las tarifas eléctricas que se establece como un reconocimiento a la generación local. Releva también el impacto que esto podría tener en los costos marginales y también la preocupación respecto a la disponibilidad de capacidad en las localidades donde se podrían realizar estos retiros. Cabe señalar que este es un estudio que complementa los que nosotros hemos encargado y que les he anunciado acá del coordinador eléctrico y también de los otros que se han solicitado, pero simplemente yo lo pongo acá para poner en perspectiva que acá hay varias variables que tenemos que tener a la vista al momento de acordar este cronograma. Y por lo tanto, en consecuencia, señalar que este es un proceso obviamente gradual, es un proceso que requiere de una buena planificación para garantizar la seguridad del sistema y por supuesto también los precios de la electricidad y por lo tanto hay que tener a la vista cómo esto impacta. Yo creo que tenemos una oportunidad de hacer un buen trabajo a través de estos procesos de diálogo. La disposición que nosotros hemos visto ha sido muy positiva de todas las partes y reiterar que este proceso de descarbonización, como les decía al principio, no se restringe solo al sector de generación, sino que también a otros planes y compromisos que hemos anunciado como gobierno, como es el transporte sustentable. Eso es, Presidenta, lo que tenía para comentarle y quedo abierta a las preguntas que puedan tener. Se ofrece la palabra. Diputada Cicardini. Sí, gracias, Presidenta. Tengo varias consultas. Voy a tratar de ordenarme. Bueno, primero agradecer a la ministra que haya accedido a esta invitación, porque la verdad es que a nosotros nos interesa mucho de cómo se va a hacer esta agenda. No es menor los desafíos que se plantean, toda vez que acá, como usted lo señalaba, estamos hablando de muchos temas de salud específicamente. También radica en un tema no menor que el tema medioambiental, pero también se cruza con lo que es el tema laboral, económico. Entonces, a propósito de ese enunciado que usted hacía, no sé, revisaba ahí cuáles eran los que construían esta mesa de descarbonización y la verdad es que me falta el Ministerio de Salud. Falta también el Ministerio del trabajo, porque si bien es cierto el día de mañana vamos a estar buscando el impulso de poder ir cerrando estas unidades de carbón, porque efectivamente es un tema que no deja ajeno a nadie, cuando hemos visto que también otros países están adoptando estos desafíos. También a propósito de los estándares que nos impone no solo lo que son las nuevas tecnologías, sino que también la ciudadanía. Yo creo que también hay que hacer, tenemos que buscar la capacidad de amortiguar ciertos impactos en ese sentido, que sé y entiendo de que en otros países, Inglaterra, Francia, lo están desarrollando de esa manera, haciendo también el control de daño en ese sentido. Y que probablemente a lo mejor no es mucho la cantidad de trabajadores que hacen la mantención de una planta, pero sí hay que tener esa visión que para mí es tremendamente relevante. Pero, insisto,
el Ministerio de Salud yo creo que también es clave, porque también tenemos que hacernos cargo de que esto se tiene que transformar en una oportunidad. Yo creo que el Estado tiene la obligación de generar ciertos estudios epidemiológicos, ¿cómo se dice, doctora? Epidemiológicos, para ver y controlar lo que está pasando con la calidad del aire, con las emisiones y los impactos que estos eventualmente generan a la salud, sin ir más lejos lo que está pasando en Puchuncaví. O sea, yo creo que es un tema que nos convoca, el cambio climático es una realidad que llegó para quedarse y que tenemos que ir también adaptándonos a este nuevo periodo. Y en ese sentido me hago cargo de lo que me señalaba el diputado Velázquez, que me pidió que le transmitiera. Por ejemplo, él tiene un tremendo problema, la presidenta también, la región de Antofagasta, 7 termoeléctricas en Tocopilla, 8 en Mejillones, o sea, 15 en la región de Atacama, y él señalaba la posibilidad de que en esta mesa de descarbonización existiera la visión también de ambas municipalidades. Porque acá yo creo que tenemos que hacer un trabajo integral desde el punto de vista de todos los organismos, ya sean públicos y privados, para ver cómo abordamos esta temática. Y sobre todo, ministra, y bueno, ahí yo la verdad es que tenía también preparada para hacer algunas preguntas a la ministra de Medio Ambiente, y ojalá que sea también no sé, que se pueda dar la posibilidad de transmitirles estos temas, porque también refiere a la cartera de medio ambiente. Acá se cruzan distintas carteras, que sigamos avanzando con estos planes de descontaminación que se hayan hecho en una oportunidad. Si bien es cierto, el gobierno anterior impulsó lo que eran los planes, el PRAS, que era el plan de recuperación ambiental y social, sobre todo en estas zonas de sacrificio, en Puchuncaví, Coronel, Huasco. La verdad es que nosotros no hemos visto como continuidad en estos procesos. En Huasco, por ejemplo, esto no le compete a usted, pero solo a modo de información, nosotros ya constituimos lo que era el Consejo del PRAS. De hecho, ya está el informe listo, el estudio está hecho, o sea, ya está hecha la pega con respecto a cuáles son las prioridades en términos de cómo abordamos la contaminación que existe en esas comunas. También las distintas entidades, cómo podrían eventualmente contribuir a esa hoja de ruta que se construyó entre todas, organizaciones de la sociedad civil, municipios, autoridades locales, regionales, también privados. Pero no hemos visto un pronunciamiento claro de que si es que vamos a avanzar en la ejecución de este PRAS. Y a mí eso me preocupa, porque podría ser parte también de un aliado en esta cruzada que ustedes están haciendo de esta mesa de descarbonización en nuestro país, en esto lo que es la matriz energética. Entonces, en ese sentido, quizás yo creo que sería como oportuno y yo creo que también que se transforme en una oportunidad para aprovechar también todo ese trabajo que se realizó. Tenía una pregunta, ministra, por su intermedio, presidenta, en la diapositiva 18, usted señalaba de que había una consultora Valgesta que había concluido algunas observaciones, por ejemplo, efectos en tarifa a clientes residenciales vía ley de equidad tarifaria, se reduce el reconocimiento de generación local. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hoy día no vamos a reconocer la generación que se hace en las comunas a través de esta legislación que nosotros hicimos de la equidad tarifaria, que en cierta parte lo que hacía era como tratar de apoyar como una medida de compensación a esas comunas que de una u otra forma generaban energía, pero a la vez generaban un impacto negativo. No entiendo muy bien esa conclusión y me gustaría que entrara un poquito más en la explicación. Y quisiera saber quién es esta consultora Valgesta. O sea, ¿de dónde nace este estudio que ellos realizan? ¿De dónde son? Si es que este estudio lo hicieron a través de recursos públicos o postularon algún proyecto.
Me gustaría como tener esos antecedentes, Presidenta. Y solo finalizar señalando de que a mí me gustaría, Ministra, que la verdad nosotros sí nos pongamos plazos. Si bien es cierto, esto es una mesa voluntaria, ¿ya? Que no es vinculante, o sea, ni siquiera estamos el día de mañana viendo la posibilidad si es que vamos a impulsar normativa, legislación, o sea, no está dentro de sus objetivos esta mesa, pero que yo creo que podría darse, ¿por qué no? Y ahí yo creo que en el escenario en que nos encontramos y con esta política de llegar al 2050, quizá acortar esos tiempos, porque creo que las exigencias son totalmente distintas. De hecho, y solo para terminar con un dato como más que ejemplificador, nosotros en nuestro país las normas de emisión de las termoeléctricas, la calidad de aire que hoy día tenemos en nuestra normativa vigente se duplica con los estándares que establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces esos son los desafíos mayores que tenemos en nuestro país. Eso, Presidenta. Santana. Gracias, Presidenta. Bueno, buenas tardes, Ministra. Relacionado con este tema, yo en primer lugar quisiera valorar la disposición del actual Ministerio a continuar con un esfuerzo que se dio en la administración anterior, en el entendido de que pensamos que esta mirada de país, esta mirada en cuanto a nuestro modelo productivo, debe ser inherente al color político, digamos. Yo eso realmente lo valoro por parte del Ministerio. Dicho eso, quisiera preguntarle en primer lugar cuáles son las expectativas que usted como ministra tiene respecto a esta mesa de trabajo. En segundo lugar, quisiera consultarle una de las cosas que más me interesa, si es que dentro de estas expectativas ustedes tienen contemplado alguna política o algún elemento de compensación con aquellas comunidades que ya han sido afectadas durante largos años, como en la comuna de Huasco, en la región de Atacama, precisamente por este tema, ¿no? Y se lo pregunto porque además es bien paradójico que yo ayer le envié un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, porque en el ámbito de la energía, hace algunas semanas atrás, en la comuna de Vallenar y Alto del Carmen, hubo un corte de luz por más de 24 horas. Y esto ha continuado con distintos tipos de cortes en la comuna de Vallenar también, desde hace algún tiempo atrás. Estoy hablando desde hace más de un mes. Entonces resulta bien paradójico que aquella región, que es la región motor en términos de generación energética a nivel nacional, sus comunidades deban sufrir y deban enfrentar este tipo de circunstancias. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la compensación o cuál es la retribución que las empresas encargadas de entregar este suministro en nuestro país y en nuestras regiones le van a entregar a las comunidades que fueron afectadas? Entonces le comento esto porque quisiera hacer una comparación respecto a esto mismo, ¿no? Si dentro de las expectativas del Ministerio van a estar presentes elementos de compensación para aquellas comunidades que ya han sido afectadas. Y lo segundo, Ministra, es que tengo un grado de preocupación respecto al llevar a la práctica aquellos elementos que desde esta mesa se desprendan. Y lo digo porque esta mesa yo entiendo que no es vinculante, es decir, no va a regir las políticas públicas del país en materia de descarbonización. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarles si es que ustedes como ministerio tienen contemplado algún proyecto de ley que permita o que avance en este esfuerzo, el esfuerzo por el cual se constituyó la mesa, o alguna política pública que de alguna forma sí nos dé claridad a los parlamentarios, sobre todo a los que formamos parte de esta comisión, de que el ministerio va a hacer y va a establecer determinadas iniciativas de ley o en qué periodo de estos 4 años, precisamente en el esfuerzo que dice relación también con la constitución de esta mesa. Eso. Diputado Castro. Presidenta, saludar a la ministra nuevamente y preguntarle, dado que está en la contingencia de algún modo, el proceso de descarbonización
¿Cómo lo ve usted para la zona afectada de Puchuncaví Quintero, dado que ahí hay un foco que nos ha tocado? Ayer fuimos a la Comisión de Salud a visitar la zona, es bastante catastrófico la situación en que se encuentra, y obviamente hay fuentes productivas, la gente tampoco tiene un rechazo a que existan fuentes productivas, el tema es los contaminantes, que todavía no se ignoran, pero particularmente respecto, por ejemplo, al rol de Campiche, por ejemplo, por nombrar algunos de los casos, y otros más que vienen de hace muchos años en esa zona. ¿Cómo está mirando usted, o con qué prioridad o sentido de urgencia para casos como esos, por ejemplo, lo inserta en el proceso de descarbonización general que usted nos ha comentado? ¿Alguien más? Diputado Vidal. Gracias, Presidenta. La verdad es que quedan pocas preguntas por hacer después de las intervenciones anteriores, pero sí me gustaría saber sobre algo que la ministra mencionó casi al final de la presentación respecto de los plazos. Entendiendo que no hay un plazo establecido, ¿qué opinión tiene el gobierno, este gobierno, respecto de cuál debería ser el plazo límite en el cual deberíamos aspirar a tener una matriz sin carbón en Chile? Gracias. Ministra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Contestarle las preguntas, súper buenas todas, porque la verdad es que me gustaría clarificarlas en el mayor detalle posible. Respecto de la propuesta de la diputada Chicardini de incorporar a los otros ministerios, efectivamente el Ministerio de Salud mandó representante a la mesa y el Ministerio de Trabajo va a estar también en la sesión de fin de año que justamente compete al tema laboral. Así que ellos están formando parte, independiente de lo cual ciertamente frente a un cronograma que pudiera significar una necesidad de reconversión laboral, va a haber que hacer obviamente un trabajo localizado en su momento, pero no lo puedo adelantar sin conocer todavía ese cronograma. Yo creo que lo más importante acá es la anticipación, buscar oportunidades de reconversión y hacer un trabajo efectivamente conjunto llegado el momento. Así que comparto absolutamente esa preocupación. Respecto de la visión de los municipios, está de hecho presente el alcalde Tocopilla en la mesa. Y está presente precisamente porque él fue el primero que se nos acercó al ministerio preocupado ante el anuncio de la empresa Engie de que iba a cerrar estas dos centrales. Y por lo tanto nosotros quisimos invitarlo precisamente para que él pueda participar de esta discusión. Señalar solamente una distinción. Cuando hablamos de descarbonización hablamos particularmente de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que en el fondo son emisiones globales, de carácter global, cuya característica es que en el fondo da lo mismo donde se produzcan, porque tienen un efecto en el planeta. Y en ese sentido es verdad que nosotros no somos grandes contribuyentes a las emisiones, tenemos un 0,23, si no mal no recuerdo, de contribución a las contaminantes globales. Pero sin embargo, como país hemos tomado un compromiso de descarbonización y en eso justamente se enmarcan iniciativas como esta. Distinto del caso de los contaminantes locales, que tienen un efecto donde se contamina, donde se producen en las localidades. Y principalmente eso es a lo que se abocan los planes de prevención y descontaminación ambiental. Y por lo tanto, efectivamente, hay que hacer un trabajo ahí que va de la mano, por cierto, en el caso específico de la termoelectricidad, de la norma de termoelectricidad. O sea, si hay una cosa que ha cambiado la contaminación en lo que se refiere a este sector, fueron las normas de emisiones de las termoeléctricas. Y eso es una de las cosas importantes que destacó, de hecho, la presentación de Marcelo Fernández del Ministerio de Medio Ambiente. Normas que, por cierto, son revisables. Parte de la normativa es que se pueden revisar cada 5 años. Pero yo quisiera destacar
lo importante que fue esa norma para reducir la contaminación local y que se suma evidentemente a los planes de descontaminación que abarcan más sectores que solamente los de la termoelectricidad. Respecto a la empresa Valgesta, esta es una empresa cuyo fundador es Ramón Galaz, de quien es hoy día también director Andrés Romero, que fue director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía los últimos 4 años. El estudio yo lo Valgesta. No lo sé realmente. Yo sé que para este estudio en particular lo desarrollaron por cuenta propia, no fue ni un encargo de una empresa privada, ni mucho menos nuestra. Yo solo la mencioné porque apareció en prensa y porque sé que están presentando en la comisión del Senado, ¿o no? Ah, pero iban a presentar hoy día, ¿verdad? Claro. Y es el primer estudio que se ha dado a conocer respecto de las variables o los impactos que puede tener el proceso. Pero claramente es un estudio más junto a los que nosotros esperamos debatir dentro de los trabajos de la mesa y escuchar distintas visiones, por supuesto. De hecho, no solo están los estudios encargados que yo les mencionaba antes, también nos han pedido, por ejemplo, audiencia de Acera, del gremio de las energías renovables, para poner sobre la mesa las distintas visiones. Sí mencionar que en el caso de ese estudio, entre otras cosas, aparte del efecto en el costo marginal, etcétera, se relevó esto del reconocimiento de generación local. Y no es que nosotros vamos a cambiar el sistema de equidad tarifaria, no está en cuestión. El punto es que la equidad tarifaria tiene 2 componentes, la ley que se aprobó. Una, que es un subsidio cruzado entre consumidores, que lo que busca es que las divergencias entre lo que paga una comuna y otra no superen un 10%. Entonces, de alguna manera hay un subsidio desde aquellas comunas que son más densas y por lo tanto tienen tarifas más bajas porque el costo de proveerla es más bajo, subsidian a otras que por ser zonas más aisladas, más lejanas, tienen costo de distribución más alto y por lo tanto reducen esas brechas entre ellas. Pero el segundo componente es un descuento que se le hace a la tarifa en aquellas comunas que tienen generación local en un reconocimiento al aporte que ellos hacen al sistema eléctrico. Evidentemente, en la medida que van entrando nuevos proyectos, van beneficiando a las comunas que acogen esos proyectos. En la medida que van saliendo otros, se va perdiendo ese descuento con la ley vigente. Podría eventualmente reducir el reconocimiento. Exacto, pero no es un cambio que nosotros vamos a promover legal, es la consecuencia, digamos, que es una de las cosas que relevó este estudio. Los plazos, señalar acá en la presentación yo les puse, o sea, el término de este proceso, nosotros nos dimos 1 año, esto partió en junio y por lo tanto junio del 2019 queremos presentar lo que sería este cronograma. Y claro, no es vinculante, pero la verdad es que hay un compromiso político al nosotros haber tomado este acuerdo que efectivamente se llevó a cabo durante la administración anterior, pero nosotros tomamos la posta, armamos esta mesa de trabajo y por lo tanto nosotros tenemos un compromiso de sacarlo adelante y creemos que hay buena disposición para hacerlo y por lo tanto nosotros vemos con optimismo el resultado de aquí a junio del próximo año. Ministra, las empresas fueron invitadas a acudir voluntariamente, todas. ¿Hay alguna que se haya restado de la mesa? No, están las 4 empresas que tienen centrales a carbón y también firmó ese acuerdo la Asociación de Generadoras. Por lo tanto, están las que poseen las 28 centrales, están incorporadas en este proceso. ¿Cuáles son mis expectativas? Bueno, yo creo que definitivamente llegar a buen puerto con este trabajo y establecer un cronograma. Yo creo que eso es un tremendo logro si se lleva a cabo porque de alguna manera las centrales, uno puede decir, oye, acá hay centrales que se construyeron en los 70, pero las centrales se pueden ir refaccionando y pueden tener una vida útil mucho mayor que para la cual fueron diseñadas originalmente. Por lo tanto, sin un cronograma uno podría perpetuar
la generación a carbón, y acá lo que se está buscando es justamente llegar a un proceso de retiro gradual. Me preguntaba también el diputado Santana sobre compensaciones por los daños históricos. Yo no puedo más que empatizar con la situación, de hecho, que se está dando en este momento, que son situaciones de intoxicaciones, de crisis, digamos, pero que efectivamente también hay un tema de base, que es un daño histórico, probablemente de mucho antes de que existieran las exigencias ambientales que tenemos en la legislación actual y las normas que tenemos en la legislación actual. Yo no podría adelantar algo en esa materia porque más bien compete a las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente, pero sin lugar a dudas no solo hay un compromiso de hacerlo, sino que también hay ya acuerdos de reparación de los daños ambientales, si mal no recuerdo, en las comunas afectadas. Ustedes no sé si me pueden ayudar en eso o no. ¿No? Bueno, pero como le digo, no es de mi cartera, por eso no, yo desconozco los detalles. Bueno, ya me referí respecto de Puchonquivir Quintero, insistir en que estos son contaminación local, que es un poco distinto al trabajo de esta mesa de descarbonización que se refiere más a estas emisiones globales, sin perjuicio de lo cual evidentemente acá se hace absolutamente necesario hacer mediciones y hacer las investigaciones necesarias para que esto se evite y se pueda eliminar en el futuro cercano. Obviamente empatizar ahí con la situación que evidentemente es crítica para las comunidades y hay que trabajar en conjunto para ello. Y por último, bueno, el diputado Vidal, los plazos, más allá del acuerdo que se puede alcanzar, yo no podría adelantar plazo porque justamente el proceso que estamos llevando a cabo es el que nos va a permitir dilucidar ¿cuándo podemos hacer estos retiros sin poner en riesgo la seguridad del sistema, la competencia del sistema y dar con eso cuenta de los objetivos que queremos lograr desde el punto de vista ambiental, del punto de vista laboral, pero sin lugar a duda y desde mi cartera también de la seguridad de abastecimiento que tenemos que nosotros garantizarle a la ciudadanía? Así que no podría adelantar plazo, yo creo que sería poco responsable de mi parte sin tener a la vista esos estudios que hemos encargado y que vamos a poder compartir a lo largo de estas sesiones. Que entre paréntesis pusimos a disposición de la comisión las actas de las sesiones que ya se han llevado a cabo y pretendemos hacer lo mismo con las futuras para que ustedes estén al tanto. Y también está disponible el acuerdo que se firmó en enero de este año para que también lo puedan tener a la vista. Está la página web en la presentación, está escrito ahí, está en la página del ministerio. Ok, ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ministra, a los asesores. Les agradecemos la presentación y la conversación. Y sí. ¿Agregar un antecedente? Con su micrófono, don Juan. Sí, por favor. Don Juan. Presidenta, por su intermedio al diputado Castro, estábamos revisando que en principio la inhabilidad concurriría solo si se tratara de una organización con atribuciones fiscalizadoras, que no es el caso de la CNE. Y sería en el caso en que, siendo directivo de una organización, de un organismo fiscalizador, contratara con organismo fiscalizado, que tampoco sería el caso por no ser un organismo fiscalizador la Comisión Nacional de Energía. Solamente eso. Sí. Sí, micrófono, diputado Castro. En el proyecto nuevo de ley del presidente Piñera sobre la transparencia y las inhabilidades, ¿aludiría a casos como el que estamos señalando? Por su intermedio, presidenta, al diputado Castro, la verdad es que no tengo el detalle del proyecto de integridad pública en este momento en la retina, pero sí entiendo que las restricciones son sustantivamente más severas que las que están hoy día contenidas en la ley orgánica de bases generales de la Administración del Estado. Está sustantivamente más restrictiva. Okay. Sí, diputada Chiccardini. Sí, es que no puedo quedarme con esta duda. no, como con esta
quizás como dejarlo sobre la mesa y que esté bien presente para lo que pueda pasar en adelante, porque de verdad me preocupa lo que haya señalado este estudio, y pueden haber muchos más estudios, y genial, porque así también podríamos aterrizar un poco esto sobre la base de indicadores, etcétera. Pero solo para la reflexión, la verdad es que creo que en todas estas zonas de sacrificio, en estas comunas que por años llevan instaladas termoeléctricas y otro tipo de plantas que efectivamente generan un impacto negativo para la salud, para el entorno, etcétera, etcétera, creo que debería mantenerse el espíritu de generar una medida de compensación. Y si el día de mañana el retirar estas unidades de carbón en estas comunas, yo creo que debería mantenerse la ley de equidad tarifaria por un tema de compensación, de reconocimiento y de todo lo difícil y complejo que ha sido para muchos de esos habitantes que lamentablemente han tenido que cambiar rotundamente su calidad de vida, y que recordemos de que no es recuperable. Y en ese sentido yo creo que debería mantenerse ese espíritu, solo para la reflexión. Muchas gracias, diputada. Muy bien, muchas gracias, les agradecemos la visita. Muchas gracias a ustedes. Les damos un minuto para que se retiren y pasamos al tratamiento del proyecto que nos convoca hoy día. Hay un proyecto. Es muy breve, Presidenta. Lo que pasa es que la semana pasada yo, la última sesión, nuevamente solicité esa información acerca de los proyectos, pero parece que me entendieron mal porque Se mandó la nómina. O sea, leí la respuesta que se me dio. Yo ese oficio lo pedí en función de una información que dio el ministro Procuriza en la primera reunión a la que asistimos, en donde dijo que habían determinados proyectos mineros con la evaluación ambiental aprobada en respectivas regiones. Sí. En Atacama habló de 7. Entonces a mí me interesaba saber qué proyectos eran, porque cuando ya superadas las etapas en donde el Estado establece ciertos criterios, es el privado quien de quien nosotros requerimos los ciudadanos voluntad para llevar adelante esos proyectos. Entonces a mí me interesaba saber qué proyectos eran, y lo que se me envió eran los proyectos de ley. Entonces yo lo que quería saber eran los nombres de los proyectos mineros. ¿Quién se lo envió? Me lo enviaron desde la Secretaría, tengo el correo. Perdón, presidente. ¿Me permite? Son dos respuestas diferentes. Son dos cosas absolutamente distintas. El oficio que remitimos nosotros al Ministerio de Minería, con objeto que nos informaran los proyectos que están con sus autorizaciones vigentes, pero no ejecutados ni en ejecución, está sin respuesta aún. Lo que se le envió a usted fue un listado de proyectos para los efectos de que usted se manifieste respecto del archivo de proyectos. Correcto. Eso es. Son Entonces, dos materias. No hemos recibido respuesta. Aún no. No. Todavía no. Así es. ¿Y cuándo pidieron ese oficio? En la última ¿Abril? sesión. Hace poquito. Sí, en la última sesión. O sea, se pidió en las... A ver, pidamos la palabra. Yo recuerdo que el diputado lo pidió al ministro en el momento que él se pronunció en relación a eso. Sí. Y ante la no respuesta, volvió a insistir hace pocas semanas el diputado. Aquí lo tengo. Estoy vamos buscándolo. ¿Sí? No, dice. Esa información, ¿por qué es importante, creo yo? Porque de repente la comunidad nos empieza a preguntar a nosotros, oiga, ¿y qué pasa con el proyecto Mariposa? Un ejemplo. Porque se escucha de un proyecto que se va a llevar adelante, ¿no? Y lo que no sabe la comunidad es que muchas veces los proyectos no avanzan no por falta de voluntad del Estado, sino que por falta de voluntad del privado. Y muchas veces superan esta etapa y venden los paquetes a otro privado. Está sin micrófono, diputado. Bueno, mejor. Ok.
Bueno, vamos a dar inicio entonces al segundo punto de la tabla, que tiene que ver con comenzar la tramitación del proyecto, cuyo boletín es el número 106-38-08, que tiene origen en una moción parlamentaria de este año y declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio y la Sociedad Química y Minera de Chile. Teníamos el compromiso, en caso de que pudiera venir el diputado Daniel Núñez a exponer sobre el proyecto, pero entiendo que el diputado Vidal podría hacerlo en representación de, puesto que ha sido uno de los impulsores de que este proyecto lo tratemos luego, prontamente. ¿Le parece, Sí, diputado Presidenta, Vidal? más que hacer la presentación, yo lo que quería solicitar a la comisión, y por su intermedio, es la posibilidad de que sea el señor Luis Cuello, que nos acompaña, que es el coordinador legislativo de la bancada del Partido Comunista, que es quienes ingresaron a este proyecto a través del diputado Daniel Núñez. Me informa el secretario que necesitaríamos 7 votos para aprobar que lo presente él, y no está. No están los 7 votos. Se acaba de ir el diputado Castro. Somos... ¿Falta uno? Tenemos que llamar a Castro para que vuelva. Claro, para que pueda hacerlo. Si es que hay voluntad también. ¿Les parece y hay voluntad? ¿Ustedes para estarían de acuerdo? aprobarlo? Sí, sí. Obvio. Además que es harto breve. Sí. No es para poner obstáculos, sino que... Sí. Pero podría yo adelantar algo respecto del proyecto, no la presentación, sino que sencillamente reiterar lo que ha dicho la presidenta. Se trata de una moción, voy a cumplir con la minuta ejecutiva, que el reglamento me obliga a hacerlo por lo demás. Eso es un proyecto de ley iniciado en moción del diputado señor Núñez, el exdiputado señor la doctora Carmona, Telier, el exdiputado don Sergio Aguiló, don Hugo Gutiérrez, y una firma que no reconozco, que está aquí, y la diputada señora Cariola, y que consta de 2 artículos permanentes. El primero busca declarar de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio, y el segundo que se declara de interés nacional a Soquimich. Ambos, entiendo yo, en base a los términos del artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República. Yo quisiera llamar la atención de la Comisión solamente en un punto respecto del proyecto, tal como lo hice en el proyecto anterior, que el concepto de interés nacional que utiliza el artículo 24, inciso 3 del artículo 19 de la Constitución, es un artículo que tiene mucha literatura. Yo les recomendaría leer al menos 2 artículos, uno de Marisol Peña, pero para ser justo, no solamente leerla a ella, y si me está escuchando no se enoje conmigo, también leer a Eduardo Cordero, que tiene un artículo también en materia de interés nacional vinculado al artículo 24 de la Constitución. Terminado la exposición, señora presidenta. Secretario, ¿nos podría enviar esos 2 artículos que usted acaba de citar? ¿Le parece? Ok, ¿se acuerda? Entonces se envía. Ahora que tenemos la concurrencia suficiente, queremos adoptar el acuerdo entonces para que sea el abogado de la bancada comunista el que haga presentación del proyecto. ¿Alguien se opone? No. Ok, ¿se acuerda entonces? Adelante. Adelante. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra. Bueno, vengo, como lo decía la Presidenta, en representación del diputado Daniel Núñez. No pudo asistir porque estaba en otra comisión votando un proyecto. Y brevemente voy a referirme a esta moción parlamentaria del diputado Núñez, que tiene 2 objetos principales. El primer objeto es declarar de interés nacional la explotación y comercialización del litio, y en segundo término declarar de interés nacional la empresa Soquimich, sociedad anónima. En el caso del segundo artículo, que declara de interés nacional la empresa Soquimich, sociedad anónima, ese artículo sí se refiere sí refiere la norma del diccionario número 24 de la Constitución, y más bien, como voy a explicar en adelante, la declaración primera tiene que ver con generar un mandato más amplio, un normativo más amplio que hoy día existe en materia de litio. Bueno, en primer término, quisiera referir que el objetivo de esta moción parlamentaria, o cómo nace más bien, tiene que ver con una demanda y una discusión, un conflicto político que encontró su punto de mayor intensidad a raíz de los escándalos de financiamiento ilegal de la política de hace algunos años atrás.
donde uno de los protagonistas como actores, como agentes corruptores fue precisamente la empresa Sokimich Sociedad Anónima. A partir de este hecho, nació un movimiento en cuya composición hay dirigentes sindicales, estudiantes, que se denomina el Movimiento Litio para Chile, y también se generó una discusión muy amplia en los medios de comunicación y, en cierto modo, una demanda naciente por nacionalizar el litio, no en términos de la propiedad, porque el litio hoy día es de propiedad del Estado, y así lo dice la Constitución junto con los demás minerales, pero en términos del aprovechamiento de la riqueza del litio, hoy día no es un mineral que no pertenece al Estado, sino que está más bien controlado por privados y sujeto a condiciones que no lo benefician y que no permite aprovechar la riqueza en pos del desarrollo nacional. Y así como nace este proyecto, que, como digo, tiene dos grandes dimensiones. Una dimensión tiene que ver con relevar el litio como un mineral estratégico de interés nacional, y en segundo término también atender una situación contingente que además tiene una proyección de largo plazo de carácter estratégica. ¿Cuál es, lo decía muy bien el secretario, cuál es la discusión en torno al interés nacional? No hay un concepto hoy día de interés nacional ni en la Constitución ni en la ley. En la Constitución del año 1925, recién aparece este concepto del interés nacional, pero a propósito de otra cosa, a propósito de la prohibición de ciertos trabajos. Decía la Constitución del 25 que, cito, que ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, salvo a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o que lo exija el interés nacional. Esa es la mención que había de interés nacional en la Constitución del año 25. Y además, en materia de expropiación o de limitaciones a la propiedad, esta Constitución del año 25 señalaba que esta estaba sujeta a la existencia de causa de utilidad pública o bien de interés social, que parece ser la base de lo que más tarde apareció en la Constitución del año 80 en relación a la propiedad. Pues bien, el año 1971, con ocasión de la reforma constitucional que nacionalizó el cobre, se invoca ya de manera expresa el interés nacional como una causa de la nacionalización. Decía la reforma constitucional que era una norma transitoria que, por exigir el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas, se entienden incorporadas y se declaran incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación las empresas que constituyen la gran minería del cobre. Esa fue la referencia que apareció en la Constitución del 25 a partir de esta reforma constitucional. Luego, en la Constitución del año 1980, el interés nacional aparece también como concepto, pero vinculado a varias materias. Primero, luego de la reforma al artículo 8º, el interés nacional funda la excepción al principio, es una excepción al principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado. Es decir, el artículo 8º dice que son públicos todos los actos y fundamentos que contienen los actos del Estado, excepto aquellos que se exceptúan por causa de interés nacional o por exigirlo en la seguridad nacional. Enseguida, también se repite como una excepción a la libertad de trabajo y, finalmente, lo que más nos importa en este caso, aparece como una limitación a la propiedad y también como una fuente de la función social de la propiedad. Y también, como decía, es una causa que habilita la expropiación. Esa es la función principal del interés nacional en materia de propiedad, en el artículo 19, número 24, que es el que se refiere el artículo segundo del proyecto de ley en cuestión. Es por proyecto. Ahora, claro, como decía, este concepto no tiene una definición legal, pero la doctrina, la jurisprudencia se ha encargado de dar algunas definiciones. Quiero citar solamente dos definiciones, una que dio la Corte Suprema en un fallo del año 2013, que sostiene que el interés nacional, pese a su vaguedad y complejidad, confluye en el establecimiento de un estándar genérico, encaminado a proteger un aspecto relevante del bien común de la sociedad política conformada por todos los habitantes de la República. Luego, en otra materia, pero yo creo que tiene un sustrato bien significativo, el Consejo para la Transparencia dijo del interés nacional que expresa un bien jurídico que se relaciona directamente con la nación toda, entera y jamás, por importante que sea, con un sector de ella, y que se relaciona básicamente con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada. Esos son los dos conceptos que
que quisiera citar y que aparecen en la jurisprudencia, bueno, de la Corte Suprema y también del Consejo para la Transparencia. Entonces, por lo pronto, el interés nacional es un concepto que, como decía, tiene diversas dimensiones. Primero, y que se aplica en ámbitos diversos también. Pero tiene algunos rasgos comunes, algunas características comunes. En principio, es una facultad, o permite fundar una facultad del Estado de carácter excepcional. En segundo lugar, es un bien jurídico que merece una protección especial y que lo hace prevalecer sobre otros bienes jurídicos que son más bien de carácter particular. Y finalmente, el rasgo común es que se fundamenta, en general, se fundamenta en el bien común, es decir, en un beneficio superior que sobrepasa y excede a cualquier otro interés de carácter particular. ¿Cómo se ha relacionado el concepto de interés nacional con el litio? Bueno, hay una regulación ya de carácter legal, que es la que está en el Decreto Ley 2886 del año 1979. ¿Qué hizo ese Decreto Ley? Estableció la reserva del Estado sobre el litio por exigirlo el interés nacional. Esa reserva del Estado tiene carácter, o más bien se funda en el interés nuclear del litio, en esa dimensión. Por lo tanto, tiene mucho que ver también con la época de su dictación, porque encuentra su fundamento en aspectos relacionados con la seguridad nacional. O sea, el carácter o la proyección bélica, tal vez, del uso potencialmente bélico que puede tener el litio como material de interés nuclear, bueno, se expresa en esta norma, que es el Decreto Ley 2886. Entonces, explico sucintamente este concepto de interés nacional. ¿Para qué? Para poder expresar que lo que propone el proyecto de ley, que esto es declarar de interés nacional el litio, su explotación, comercialización, industrialización, tiene que ver con la generación o la construcción de un mandato normativo mucho más amplio y que exceda, por supuesto, que sea más amplio que el solo interés nuclear que aparece hoy día como vigente en la legislación interna. Eso en primer término. Y además que constituye también una declaración de carácter político en el sentido de relevar la importancia y el valor estratégico de este material. Y en segundo lugar, la norma, el artículo segundo del proyecto de ley del diputado Núñez, lo que hace es declarar de interés nacional la Sociedad Química y Minera de Chile, Sociedad Anónima, en los términos del artículo 19, número 24 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 19, número 24? Establece que dice que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recaiga alguno de sus atributos o facultades, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. Eso es lo que dice el artículo 19, número 24 de la Constitución. Es decir, lo que hace este artículo, esta norma, es señalar cuáles son los requisitos para expropiar un bien cualquiera. Y ese es primero, bueno, la calificación del legislador de que un bien es de utilidad pública o de interés nacional, y enseguida que existe una ley expropiatoria que, por supuesto, es una ley que es de exclusiva iniciativa del presidente de la República por generar gasto público. Entonces, el objeto de esta segunda norma del proyecto de ley dice relación con iniciar un camino de recuperación, es decir, con construir, desde el punto de vista jurídico, una herramienta que sea la causa necesaria para una futura recuperación de una empresa que nació de un cierto acto que uno podría bien denominarlo como un acto de corrupción, una privatización que se le concedió curiosamente a quien era familiar del entonces jefe de Estado de facto, y por lo tanto esto primeramente podría aparecer como una respuesta a eso. En segundo lugar, también porque aprobar un proyecto como este implicaría construir un primer paso, una respuesta, una declaración soberana, política del Parlamento, en el entendido de que esto hacia el futuro permitiría recuperar sobre todo las riquezas que, no tanto la riqueza de la empresa SQM, sino que más bien aquello que está hoy día explotado por SQM, que es el Salar de Atacama, que es, como sabemos, una de las mayores reservas de litio en Chile y en el mundo. Entonces, ese es el propósito de este proyecto de ley, y en particular de ese artículo segundo. Por lo tanto, en términos prácticos, si uno pudiera proyectar qué pasaría si se aprobara un proyecto de esta entidad, significa que
que, como algunos demandan, que esta empresa pueda ser nacionalizada. Bueno, un proyecto de ley que califique de interés nacional SQM permitiría hacia el futuro que el presidente de la República, el gobierno, claro, pueda presentar una ley expropiatoria que complete, digamos, este trámite. O sea, es decir, se estaría recorriendo la mitad del camino para efectos de poder nacionalizar esta empresa SQM. ¿Y por qué esta empresa y no otra? Bueno, como lo explicaba, esto tiene su origen también en una cuestión bien contingente, que es la aparición de graves escándalos de corrupción, y que también nos permite hacer una reflexión respecto a otro tema, que es cuáles son las consecuencias de los actos de corrupción, porque sabemos que, por supuesto, hay una persecución penal, civil, de responsabilidades individuales, pero pocas veces se reflexiona o se atiende respecto de los efectos materiales de la corrupción. Aquí voy. Por ejemplo, la empresa SQM reconocidamente incidió de manera ilegítima y ilegal en la redacción de un artículo de la ley del royalty minero, que establecía un beneficio que es la invariabilidad tributaria. Eso es un hecho reconocido, incluso la propia empresa como persona jurídica llegó a un acuerdo con la Fiscalía para una salida condicional que significó el pago de una multa. Y claro, con eso no puede decir que la responsabilidad penal de la empresa, bueno, se hizo efectiva. Pero ¿qué ocurrió con el acto? ¿Qué ocurrió con la ley? Hoy día esa es una ley vigente. La ley está intacta, no se ha movido, y por supuesto la empresa que fue la única beneficiaria de ese proyecto de ley y ese artículo en particular, que era el cuarto transitorio, bueno, sigue percibiendo sus beneficios. Entonces, bueno, planteo esto porque acá también la propuesta del diputado Núñez tiene que ver con esto, es decir, con plantear o generar una reflexión respecto de que acá estamos en presencia de una empresa que creció, bueno, a partir justamente de actos de corrupción, de un proceso muy oscuro, que era una empresa, recordemos, era una empresa estatal, era una empresa de Corfo. Sin embargo, a través de actos que todavía no están del todo aclarados, aunque algunas comisiones investigadoras de la propia Cámara de Diputados se han encargado de estudiar, bueno, algunas personas se hicieron del control de esta empresa SQM. Y eso es en general lo que puedo comentarle, Presidenta, respecto a este proyecto de ley. Está pedida la palabra por el diputado Eguiguren. Presidenta, el litio se ha transformado en un tema recurrente para la opinión pública y se le da un tratamiento bastante, a mi juicio, desordenado e inconsistente. Hoy día son muchas las audiencias por comisiones del litio que ya llega al Congreso, tanto el Senado como la Cámara, y además yo creo que las comisiones que han tenido el tema del litio se han transformado, como tienen el síndrome del león sin dientes. No pasa nada con ella, no surte ningún efecto. Presidenta, este proyecto no es estricto ni riguroso en muchos aspectos. Primero, quiero señalar que respecto a la cronología, es interesantemente incompleta la relación que los hechos que condujeron a la privatización de Soquimich. Se olvida en este proyecto que el Estado terminó de privatizar esta empresa cuando un demócrata cristiano era vicepresidente de Corfo, que era Felipe Sandoval. Un PPD era gerente general de la misma, Vitrán, y un socialista, que era Pucio, era director en representación del Estado en Soquimich en 1995, y todo esto ha acontecido en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y además, este proyecto, Presidenta, en un análisis estrictamente legal, yo creo, por decirlo de alguna manera, está pasado de moda. En los códigos de 1874, el código de 1888, el código de 1930 y el 32 que modifica el 30, era entendible que se pudiese declarar el litio de interés nacional o se quiera expropiar, porque al final del día esto es para expropiarlo, ¿no? Porque en esa época el litio era susceptible de ser concesible. Hoy día, sin embargo, a partir de la ley 18.097, no es susceptible de ser concesible, porque el litio es un mineral que quedó reservado al Estado, ¿no? Y en ese aspecto yo me quisiera extender un poco, porque al ser reservado al Estado, este mineral no tiene ninguna posibilidad de poder ser dado en concesión, ¿no? Y en ese aspecto es importante distinguir lo que significa la reserva de una sustancia minera que no reconoce posibilidad alguna de dominio particular,
a la declaración de interés nacional, que es, por el contrario, reconoce dominio particular. En este caso, el litio, al estar reservado al Estado, se le imposibilita, ¿no es cierto?, cualquier tipo de expropiación o de concesión, porque de per se la ley así lo estipula, queda entregado al dominio del Estado. Aquí la reserva al Estado es una norma de mucho mayor alcance jurídico que la fijada, al ser fijada por una ley de orgánica constitucional hoy día. La declaración de litio como interés nacional tiene dos antecedentes. Uno es la ley 2886 y la ley 16.319. El decreto ley 2886 data de 1979 e introdujo la declaratoria del litio como de interés nacional en el Código de Minería del 30 al 32, toda vez que bajo ese antiguo sistema el litio era sustancia concesible y por tanto apropiable por un particular. Pero todo esto cambia con la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras del año 81 y del propio Código de Minería de 1983. Por tanto, al punto que se deroga expresamente el artículo anterior y con la modificación introducida en el referido cuerpo legal, nosotros, el litio no es factible de ser expropiado. En efecto, el decreto 2886 deja en evidencia el objeto respecto al litio, al reservarlo el Estado. Dice expresamente, Presidenta, deja sujeta a las normas generales del Código de Minería la constitución de pertenencias mineras sobre carbonato de calcio, fosfato y sales potásicas. Reserva el litio a favor del Estado e interpreta y modifica las leyes que se señalan. Así, este texto fue el mecanismo que se empleó para transitar de un régimen jurídico de libre denunciabilidad a uno de reserva donde la ley de concesión minera le da una categoría especial al litio. Para no seguir en esto, abundando en esto, Presidenta, el otro tema es la ley 16.319 de 1965 que crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear, la SECHEN. Y en este caso la normativa es de carácter especial, pues regula las atribuciones de la SECHEN. Esta normativa es anterior al nuevo ordenamiento jurídico y donde dice expresamente el litio era una sustancia concesible bajo Constitución del 25 y el Código de 1930-1932. Y la normativa de la SECHEN era justamente, tenía ese carácter, le da ese atributo a la SECHEN de expropiar el litio porque era un mineral de carácter concesible. Yo he llegado al punto, Presidenta, de que esta norma de la SECHEN está incluso tácitamente derogada. Sería muy importante a lo mejor preguntarle ver este tema con la biblioteca, que nos hiciera un estudio para saber si realmente hoy día esta norma de la SECHEN sigue vigente o está o no, porque yo creo que de acuerdo al Código de Minería y a la Ley Orgánica Constitucional anterior, esta norma quedó tácitamente derogada. Finalmente, en relación al último artículo, Presidenta, el tema ya es más complicado, porque aquí hablamos de... Antes que se ponga complicado, como tenemos que... No, sí. un minuto, para terminar. Es más complicado porque esta habla de expropiación, y cuando existe expropiación, existe gasto público, y si existe gasto público, esta norma sería inadmisible porque es materia propia del Ejecutivo. Entonces también me gustaría en ese sentido que nos pudiésemos pronunciar, porque a mi juicio, más allá de Soquimich, que nosotros lo estamos analizando, a mí me da lo mismo Soquimich. La verdad que a mí lo que yo quiero, ni uno, gracias a Dios, y por eso le he dado bueno, usted es miembro de la comisión, no tengo ningún interés ni con los señores Ponce Lerú ni Soquimich, pero sí me interesa que quede bien normado, bien regulado de acuerdo a la normativa vigente lo que estamos tratando del litio, porque a mi juicio es algo que no corresponde, porque ya el litio hoy día, de acuerdo a nuestra normativa, es un mineral reservado al Estado y no corresponde ni declarar internacional ni menos expropiarlo. He dicho, Presidenta. Colega, tenemos que tomar varios acuerdos en relación a esto, entre otras cosas, cómo vamos a seguir con el tratamiento de esto. Así es que les pido, por favor, interrumpir. Tenemos que ir a votar, vamos a interrumpir, pero les solicito que vuelvan para tomar los acuerdos. ¿Ok?
Por último no votamos, ya. Bueno, a propósito de las dudas que plantea también el diputado Eguiguren, si bien es cierto, la ley hoy día dice que no es un mineral, que es un mineral que no es concesible. De todas maneras, por la vía de los arrendamientos, en la práctica eso es como, se utiliza como una argucia y finalmente termina teniendo el peor de los escenarios. Pero en este contexto a mí me parece que es una buena idea la que sugiere el diputado respecto de pedir un informe en derecho de la biblioteca. ¿Les parece? ¿Les parece también que escucháramos la posición de algún constitucionalista la próxima vez? ¿Alguien sugiere algún nombre? Jaime Baza. ¿Les parece? Y Eduardo Cordero, ¿puede ser el otro? ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Va a ser... Sí. ¿Les parece? Ok. Y nos damos plazo para presentar un listado de invitados cada uno de nosotros, ¿les parece? Sí, diputado Eguiguren. Una sugerencia que no tengo idea si se corresponde o no corresponde, porque hay algo de ignorancia. ¿Se le puede dar un tiempo determinado a las presentaciones para cuando venga para acá? Sí. Que si no, o si no, esta cuestión puede ser... No, sí, a los abogados les gusta hablar mucho. Quiero hacer una réplica breve porque de verdad que me... Sí. No, menos. 30 segundos. Gracias, Presidenta. Por cierto, no, quisiera precisar solamente a lo que ha planteado el diputado Eguiguren, que ni el artículo primero ni el artículo segundo son normas expropiatorias. Primero, el artículo primero es una norma de carácter programática, porque se refiere a la explotación del litio, no expropia nada. Y lo segundo tampoco es expropiatoria porque solamente construye un título, y eso no implica gasto público. Eso solamente, gracias, Presidenta. Ok, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.